Vamos a continuar con la parte del alma, del cuerpo y del espíritu, y vamos a continuar viendo cómo Dios nos ha constituido. Esto es muy interesante y le he puesto un énfasis en cuanto a la división del espíritu, alma y el cuerpo, porque quiero mencionar algunos aspectos importantes sobre el cuerpo físico, porque vamos a hablar de la muerte. Si nos da tiempo, vamos a hablar sobre qué es la muerte, o sea, cómo termina la vida de una persona y a qué se refiere la Biblia con muerte, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Entonces vamos a ver ahorita un poquito más sobre lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Espíritu, alma y cuerpo, que es la forma en que nosotros lo usamos. Ahí ustedes tienen un gráfico. Tenemos el espíritu, que tiene por lo menos 3 áreas que regularmente y comúnmente la mayoría, tanto de teólogos como de personas que han estudiado bastante esto, creen que está en esas divisiones. Es muy difícil distinguir, o sea, no estamos dando un patrón. No estamos dando un patrón de que eso es así. La Biblia no lo explica de esa manera, sino que estamos dando una deducción de lo que la Biblia enseña y creemos que esto es lo más cercano a lo que es la división de un ser humano. Lo que sí se ha descubierto es que cuando usted entiende esas 3 áreas, su vida cambia. O sea, la manera de vivir, la manera de expresarse, la manera de afrontar la vida cambia, porque puede distinguir ciertas acciones en el cuerpo y comienza a conocerse mejor. Por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos si no tenemos control? ¿Cuántas veces nos enojamos y incluso nosotros mismos decimos, es que yo no quiero enojarme, pero ¿por qué me enojo si yo no quiero hacerlo? O bien me siento frustrado, me siento deprimido, ¿por qué me siento así? Esas cosas pasan cuando en ciertas áreas del ser humano, y eso hace que si yo no me entiendo, me va a afectar de una manera general, porque el yo, es decir, mi personalidad, su personalidad, depende de esas 3 áreas, del espíritu, del alma y el cuerpo. Si una de las 3 está mal, regularmente las otras 2 van a pasar una lucha terrible. Si el cuerpo se enferma, todo lo demás también se ve afectado. Si bien es cierto que el espíritu puede sostenerse a pesar de que el alma y el cuerpo estén muy afectados, no deja de ser muy difícil caminar y seguir adelante, y es donde hay que depender del Señor, porque realmente Él nos hizo de una manera en la que estamos constituidos de 3 áreas. Hay unas palabritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos hablan sobre esas 3 áreas, sobre lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo. Y vamos a ver eso. Lo puse en el orden no de espíritu, alma y cuerpo, sino de alma, espíritu y cuerpo, por una razón que les voy a explicar en un momento. La primera palabra, nefesh en hebreo, ahí tiene cómo se escribe, y suje en griego. Esa palabrita se refiere precisamente a el alma, y se utiliza mucho en relación a la parte emocional, el ejercicio de la voluntad y lo que es el ejercicio mental. Pero como habíamos dicho el domingo pasado, la palabra mente a veces refiere al espíritu, porque el espíritu tiene conciencia, y la conciencia también es un aspecto de pensamiento. Por eso es que a veces usted o cualquier ser humano pareciera que tiene 2 personalidades. En muchas ocasiones hay personas que se hablan a sí mismos. Los varones, especialmente los que son varones, por norma casi que general, ya sea en silencio o moviendo la boca, regularmente nos hablamos a nosotros mismos. Eso no es que nos falta un poco de coherencia o estamos perdiendo ya la capacidad cognitiva. No es eso, es simplemente parte de nuestra naturaleza. Nos hablamos a nosotros mismos. Pero también las mujeres tienen introspección, eso se llama ser introspecto, cuando usted se mira hacia sí mismo. Entonces hay muchas hermanas y hay muchos varones
que tienen la tendencia a estarse mirando mucho a sí mismo y están hablando y hablando hacia sí mismo. Eso es una persona que tiene mucha introspección, está mirando solo hacia adentro. Eso es el Nefesh en el Antiguo Testamento, el Sujé en el Nuevo Testamento. La palabrita que ustedes tienen allí, esta que señalo con el mouse, con este punterito, ahí dice Sujé. Esa palabrita, de allí viene el término psicológico y psicología, y tiene que ver precisamente con la parte de la enseñanza, con la parte de las emociones, del crecimiento. Tiene que ver mucho con eso. Entonces es la parte psicológica. Y Dios, yo lo puse, perdón, en esta manera porque Dios nos hizo de una manera que el espíritu gobernara, pero la realidad de la vida es que nos gobierna el alma. La siguiente palabrita es Ruach en el Antiguo Testamento o Neuma en el Nuevo. De la palabra Neuma tenemos la palabra neumático. Por ejemplo, las llantas o las por donde caminan los vehículos, la rueda, ¿verdad?, que va afuera, que es de hule, se le llama neumático, y antes tenían un neumático adentro. La palabra neuma simplemente significa aire, y una persona neumática es una persona que no tiene una parte tangible. Esa es la parte del neuma. El Espíritu Santo se llama neuma hagios o Espíritu Santo. El neuma es esa parte que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede definir. No tiene en sí, no es que no tenga figura, porque la Biblia sí dice que tienen figura, pero físicamente no los podemos ver. Entonces el neuma es lo que muere y comienza a gobernar la sujé, es decir, el alma comienza a gobernar cuando se muere, cuando el espíritu no tiene una comunión con Dios y está muerto. La última palabrita que se utiliza mucho en la escritura es soma o sarx. Las dos son griegas. En el Antiguo Testamento se usa otro término, pero no tiene el sentido, entonces no lo puse allí. No tiene el sentido que quiero enfatizar, y es que la palabra soma es la parte tangible. ¿Ok? Han oído el término psicosomático. Una persona psicosomática es la que tiene ideas y se enferma. Ve a alguien con gripe, ay, me va a dar gripe, y le da gripe. Ve que alguien tiene un dolor estomacal, ay, a mí también me da eso, y le da dolor de estómago. Eso es una persona psicosomática, que realmente el cuerpo no está enfermo, es un asunto meramente mental. Pero ya usted puede conectar con las palabras. Psicosomático, el alma controla el cuerpo. Las emociones, la voluntad y la mente están distorsionadas y hacen que el cuerpo se sienta enfermo o hacen que el cuerpo se sienta indispuesto. Por eso, cuando usted se levanta en la mañana, el alma es el que le va a decir cómo va a ser el día y cómo el cuerpo va a reaccionar. Y allí es donde usted tiene que tomar una decisión. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a controlar la vida? La palabra soma es eso, es la parte física. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que vamos a resucitar, usa a veces el término soma. La palabra que sigue, sarx, es una palabrita que tiene que ver con el cuerpo, o sea, tiene que ver con esta parte física, pero con las sensaciones de esa parte. Mientras que soma simplemente el cuerpo, es la persona, y no define nada más que el cuerpo, la carne, huesos, órganos, solamente define eso. Sarx define las sensaciones, las inclinaciones e inclusive los hábitos no dominados. Una persona que tiene un hábito, por ejemplo, está pasando una situación de comida, qué difícil que es dominar la boca, ¿verdad? El hábito de comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer, que se vuelve una obsesión. Eso es sarx en griego. Es ese dominio. Entonces, cuando la Biblia va a hablar de la carne, él dice que tenemos una lucha entre el espíritu, ¿ok? Tenemos una lucha entre neuma y la carne, pero allí no utiliza soma, utiliza sarx, las sensaciones. Este cuerpo tiene sensaciones. Por ejemplo, si usted se quema en el fuego,
cada vez, si usted se quema y se quema feo, digamos grave y le duele y es una quemadura fuerte, va a pasar mucho tiempo en el que usted pueda acercarse a algo que queme, porque el cuerpo produce una sensación y produce un sentido de preservación. Ahora, el sarx en la Biblia también tiene que ver con los deseos de reproducción, tiene que ver con los deseos de disfrute, con el deseo de disfrutar la brisa, con el deseo, o sea, hay una mezcla o hay una serie de sensaciones que se pueden mezclar con cosas psicológicas que no lo son. Es lo que enseña la Biblia. Los psicólogos regularmente lo ven un poco diferente porque no lo ven desde la perspectiva bíblica. Para nosotros, por eso tenemos que dominar las emociones. Cuando yo me deprimo, estoy triste y no quiero hacer nada, eso es sarx. ¿Ok? Entonces es la parte emotiva del cuerpo y tengo que luchar con eso y tengo que decirle no. Pablo dijo, pongo en sujeción mi cuerpo. Eso es lo que sucede con eso, con esta parte del cuerpo. Entonces ya entendemos que cada vez que la Biblia hable de la carne contra el espíritu, hable de los deseos de la carne o hable del entusiasmo de la carne, habla de esas sensaciones que cada persona experimenta de manera distinta, pero se manifiestan en el cuerpo. Por ejemplo, vamos a presentar algo de sarx. El alma tiene emociones y usted se enoja con alguien y hay alguien que le hace algo, le hace daño, entonces usted se enoja. ¿Dónde se afecta primero? La sarx. ¿Por qué? Porque la sarx es la parte física, pero usted siente la sensación en el corazón, en el hígado o en los riñones. Por eso la Biblia cuando habla de emociones habla de corazón o habla de entrañas. Porque cuando él habla de eso, está hablando dónde se manifiesta por primera vez el concepto, la sensación física, y es donde yo me puedo enfermar. Por ejemplo, una persona que odia, una persona amargada, va a sufrir casi de seguro un paro cardíaco, porque el corazón va sufriendo todo eso, el sarx va dañando el cuerpo, y dice la Biblia que la carne es muerte, la sarx es muerte, todas estas emociones me van a matar. El estrés, el no sacar el estrés, los enojos permanentes, todo eso me va a dañar el cuerpo. La muerte está muy relacionada con esto. De hecho, cuando Dios dijo, muriendo morirás, cuando Él dijo, ciertamente morirás, se está refiriendo precisamente a la sarx, que por medio de tantas cosas que a veces no podemos controlar, nos van deteriorando. Un trabajo excesivo, un enemigo, una situación financiera grave, un problema familiar, nos pueden dañar físicamente, pero no es el soma en sí, o sea, no es el cuerpo en sí, es todas las sensaciones que siente el cuerpo, que ahora científicamente le llaman los químicos del cuerpo, ¿verdad? Las endorfinas y todo eso que corre en el cuerpo, que produce el cerebro, todo eso es sarx, ¿ok? Todo eso es parte de eso que a veces no tenemos el control. Una persona puede sentir atracción por otra solamente por el aroma, y tiene que dominar eso porque allí vienen las infidelidades y vienen una serie de cosas, porque es la sarx, es la carne la que está reaccionando. Ahora, cuando usted entiende eso, sabe que tiene que dominar ciertas cosas. Las alergias son sarx, todo eso que le afecta por emociones o cosas, la colitis nerviosa, eso es sarx. En la Biblia, todas las cosas que me afectan es sarx. No es en sí el cuerpo, sino las sensaciones que el cuerpo tiene por el pecado que ha heredado. Entonces, esas palabras nos conducen a entender partes nuestras. La Biblia habla de que el alma es idéntico a nuestras emociones, a nuestras sensaciones. Y hay muchísimos pasajes, podría mencionar cientos de pasajes de la Biblia donde se menciona eso. Deuteronomio 6.5, Deuteronomio 14.26, 1 de Samuel 18.1, 1 de Samuel 24 y 17, Job 7.11, etcétera, 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 que hablan de que el alma a veces es tan complicada de controlar que yo no la puedo identificar. A veces pienso que es el espíritu, a veces pienso que es la carne. Entonces esas palabritas que están allí me hablan del alma, del espíritu, del cuerpo físico y de la carne o la inclinación al mal que tengo o que todos tenemos en nuestro ser. ¿Ok?
todos los seres humanos tenemos una inclinación al mal. Por ejemplo, es sarx cuando alguien le habla y usted no lo quiere escuchar y usted se bloquea. Eso es sarx. La sarx toma control de ciertas cosas, porque yo no puedo detener el escuchar, a no ser que tenga alguna afección, pero yo no puedo detener el escuchar, pero la sarx sí puede hacerlo. Interrumpe la entrada del sonido y no permite que el cerebro escuche, porque así funciona. Somos muy complejos, somos bastante difíciles. Debido a que el hombre es espíritu, él es capaz de comunicarse con Dios y es capaz de ser consciente de que Dios existe y es consciente de que existen otros entes. Usted tal vez ha percibido, no quiero que entre en miedo, porque realmente en el Señor no debemos temer, pero tal vez usted ha percibido la presencia de algo y usted no ha visto nada. Usted tal vez ha sentido algo y usted no ha visto nada. Puede ser simple y llanamente una sensación de sarx, por temor, puede ser una sensación del alma, o realmente puede ser que el espíritu está percibiendo a otro espíritu. Usted percibe, los espíritus se perciben. Por ejemplo, alguien ha dicho que los ojos son la luz del alma. Usted ve las intenciones en los ojos de la persona, y cuando hablamos nos vemos los ojos, porque es importante saber qué tan sincero o no es lo que estamos diciendo, y a veces nos ayuda mucho eso, aunque no podemos verlo todo, pero hay ciertas sensaciones que se perciben. La mano, el abrazo, las expresiones, la manera en que me acerco a alguien, la manera en que hablo con alguien. A veces la otra persona percibe una sensación, el espíritu percibe al otro espíritu, y es donde comienza a suceder una serie de sensaciones. Pero a veces el alma que gobierna el sarx, y el alma es pecaminosa, el alma no quiere sujetarse al espíritu, es donde radica toda la naturaleza pecaminosa. Entonces el alma va a tener la tendencia a incitar la sarx. Y cuando sucede eso, por ejemplo, hermanos, ustedes saben, cuando hablamos de adolescentes, tristemente sucede entre adultos, porque es parte de la humanidad, pero no tienen el control los adultos. Pero los adolescentes, por ejemplo, ven a un adolescente varón, ve a una chica, y tienen eso de que se enamoraron de inmediato, porque se miraron a los ojos y ambos sintieron esa atracción. Eso es alma. Realmente no se aman. La manera de amar es relacional, es de crecimiento y es de decisiones. Pero ¿por qué un joven se enamora? Simple y llanamente se enamora porque el alma reacciona con el cuerpo y lo obliga. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? ¿A qué vamos con esto y qué tiene que ver con la muerte? Que el alma es consciente de sí misma. O sea, el alma sabe lo que pasa. Por eso hay algunos animales tienen conciencia de sus propias entidades. Por ejemplo, mayormente los perros tienen la capacidad de reconocerse en un espejo. Hay otros animales que pueden, algunos animales no pueden. Algunos animales tienen más desarrollada el alma y otros no. Recuerden una cosa, siempre se ha enseñado que los animales no tienen alma, pero eso es una enseñanza que no es bíblica. En la Biblia el alma es un animal, de ahí viene la palabra ánima, de ahí viene alma, y ánima viene de animal, que es el término griego, y es el término de la Biblia para usar a los animales. Cada vez que usted ve la palabra animales en la Biblia, regularmente está hablando de esa área anímica del sujeto, está hablando de esa parte interna, ¿okay? Que tiene emociones, y por eso un perrito puede sentir, pareciera que tiene emociones, que nos ama y que nos quiere, aunque él realmente no ama. Él es solo alma, tiene una afección y una afinidad, pero él es muy fácil de cambiar eso, dependiendo del cariño que reciba y de quién lo reciba. Él puede cambiar eso porque es un alma. Ahora, esto nos lleva a que tenemos conciencia. Ahora, usted tiene conciencia de sí mismo y conciencia de Dios, pero también va a tener conciencia de que va a morir. Entonces al alma no le gusta eso, porque la muerte es una separación y es la terminación de las sensaciones, de los sentidos físicos que el alma no quiere perder. Y por eso se le llama sarx, y por eso la muerte nadie la piensa.
que nadie quiere pensar en eso. Pero la Biblia dice que al ser conscientes comenzamos en un proceso de negación y comenzamos, al igual que el pecado, a mentirnos a nosotros mismos para olvidar que tenemos que afrontar un momento de separación. Y entonces comenzamos a tener muchas ideas y muchos temores que se transforman en una serie de mitos alrededor de todo este concepto. Y debido a que el cuerpo tiene sentidos, tiene tacto, tiene experiencias, tiene sensaciones, entonces, y tiene todo lo que es el conocimiento del mundo que lo rodea, entonces el cuerpo tampoco quiere pensar en eso. Y por eso el mundo impío no tiene conciencia de eso. Y cuando una persona entra en un estado de problemas, lo que hace es sumergirse en algo que borre o que anule la verdadera sensación mental, psíquica, anímica de lo que es mi realidad. Entonces hay personas que están pasándola muy mal, hay personas que han tenido tristemente experiencias muy dolorosas en su vida, y ellos, para olvidarlo y no enfrentarlo, comienzan con alcohol, con drogas, con una serie de elementos para evitar sentir el dolor, porque el sarx no quiere, el cuerpo ya no quiere sentir eso y el alma se siente mal. Entonces vamos a olvidarlo y lo hacemos de esta manera. Eso es lo que sucede con una persona que no tiene a Cristo. Pero nosotros, los que somos salvos, a veces hacemos lo mismo, porque las sensaciones no son muy agradables a veces. A veces tenemos experiencias que no nos gustan. Y una de las cosas es que tenemos que irnos. Entonces eso no nos gusta pensar. Eso sucede porque el espíritu todavía no tiene control absoluto del alma. Y por eso la persona no quiere pensar en la muerte. Recuerdan, Pablo dijo, porque para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice eso, para mí el vivir es Cristo, él habla espiritualmente. El morir es ganancia, porque él ya había logrado entender la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, y él sabía que el cuerpo necesita morir o ser transfigurado para ser libre del pecado. Y puesto que Cristo no ha venido, si nosotros somos conscientes, en lugar de temer a la muerte, sabemos que es dolorosa y sabemos que es triste, pero sería la liberación de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, de todo eso que la sarx, el pecado, quiere hacernos caer. Y vamos a estar libres. Además, Cristo prometió resucitarnos. Lo vamos a ver más adelante. Pero esa promesa hace que el espíritu tenga una esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos capítulo 5. Entonces, ese es el concepto cristiano de la vida y la muerte. O sea, realmente la muerte para nosotros no es una pérdida, es una ganancia. Y la muerte me da ganancia porque elimino todo lo malo, elimino ese contacto que tiene el alma con el cuerpo, y cuando ya he muerto soy libre de eso. Y al resucitar en el futuro, mi espíritu, alma y cuerpo estarán en tal coordinación que el espíritu, puesto que está vivo por Jesucristo, va a tener la capacidad de gobernar las tres áreas, y no vamos a tener nunca más depresiones, tristezas, angustias, ni defectos físicos, ni problemas de salud, ni problemas de dolores de ningún tipo, ni problemas intelectuales. Vamos a ser libres de absolutamente todo. Y eso lo entendemos cuando vemos esas tres etapas que tenemos en la vida. Por eso a veces muchos preguntan y nos preguntan, ¿por qué siempre sonríe? ¿O por qué están tan felices? ¿Por qué ustedes, cuando alguien muere, van y le cantan? Porque nosotros sabemos y tenemos mucha esperanza en la gracia de Dios, y la muerte no es algo por lo cual debemos temer. Al contrario, es el encuentro con nuestro Dios, con la vida misma, con toda la felicidad y la paz que hemos anhelado siempre. Eso es la parte nuestra. Ahora, aquí es donde viene la pregunta que nos hacemos: ¿qué es la muerte y cómo funciona la muerte? ¿Por qué Dios permitió que fuera esta forma el juicio que recibió Adán por violentar un mandamiento? Romanos 5:12 dice que por un pecado todos los hombres murieron, pero por un don de la gracia, que es Cristo,
todos los hombres pueden ser vivificados. Ahora, en la Biblia aparecen dos palabritas, y allí aparece esa lápida que la vemos en los cementerios, y cuando pasamos por el cementerio no la queremos ver mucho, pero eso evidencia donde vamos a estar físicamente hablando. Pero en la Biblia el Hades, que también es el Seol, Hades se menciona, creo que es en el Nuevo Testamento, y Seol en el Antiguo, simplemente puede referirse a esa tumba. Entonces yo cuando pienso en eso, si yo no entiendo las tres áreas de mi vida, tengo temor, porque yo digo, yo voy a estar ahí, pero eso es una falta de comprensión. Ahí yo no voy a estar, ni siquiera los impíos van a estar en ese lugar. Ahí va a estar el cuerpo, pero no la persona. El cuerpo es el medio por el cual el espíritu y el alma se comunican con un mundo material. Somos los únicos que tenemos esa capacidad. Ni los animales tienen comunicación con las zonas, con la parte espiritual, ni los espíritus tienen conexión con la parte material. Solo los seres humanos tenemos esa cualidad. Ahora, el Hades puede referirse tanto a donde va el cuerpo como al lugar donde va el alma y el espíritu de cada persona cuando muere. En el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que el Hades y el Seol son lugares que nosotros, usted y yo como hijos de Dios en Cristo Jesús, no vamos a conocer jamás. Usted nunca va a estar en el Hades ni en el Seol. Cristo estuvo allí, Cristo resucitó, pero ya ahora no vamos a tener ese problema. No vamos a estar con el problema de que vamos a ir al Hades o que vamos a ir al Seol. Nosotros no vamos a esos lugares. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero eso no tiene nada que ver con la realidad nuestra en esta época, en este tiempo, porque la Biblia dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y ahora vamos a ver más adelante, si Dios nos lo permite, cuando morimos, estamos nosotros, usted y yo que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, va a estar de inmediato en la presencia de Jesús. Usted va a ir al cielo. Los impíos no, ellos sí van a estar en el Seol o en el Hades. El Seol y el Hades no se ha quitado, y el Seol y el Hades, más adelante lo vamos a ver con detalle, está en un lugar de este mundo, está en esta tierra, no está fuera del planeta. La Biblia es muy clara donde ubica el Hades, pero eso lo vamos a ver más adelante, para que no se pierdan los estudios bíblicos. Vamos a ver la pregunta, ¿existe el ángel de la muerte? No sé si han oído hablar de que el ángel de la muerte, y que va a venir y que nos va a llevar, y que el ángel de la muerte anda rondando. A veces usamos una broma y decimos, aquí en Costa Rica le dicen la pelona, ¿verdad? Entonces dicen, ahí anda la pelona por cerca, se está llevando un montón de gente. Esos conceptos populares. Pero aparte de todo eso que oímos, películas, etcétera, la pregunta básica es, ¿existe el ángel de la muerte? ¿Realmente existe? Ese personaje de capucha negra, rostro de calavera y con una hoz, fue un bonito invento de la Edad Media, pero en la Biblia no aparece así. De hecho, en la Biblia no aparece el diablo con un tridente, no se dice que el diablo tenga cola. Todo eso son ideas que obviamente al diablo le gusta promocionar, porque si no lo tomamos en serio, lo podemos ignorar y él puede seguir haciendo sus cosas en secreto. La gente no quiere hablar del diablo, no quiere hablar de la muerte, no quiere hablar de nada, entonces hacen solamente ciertas simulaciones. Y allí aparece la imagencita esa que tengo allí. Hay gente que la adora, hay gente que tiene imágenes. Ahora el 31 de este mes van a haber cultos y van a haber un montón de sesiones satánicas en honor a la muerte y en honor a Satanás. Pero realmente, viniendo al tema, existe un ángel que viene y nos quita la vida. La Biblia nunca menciona un ángel de la muerte. En la Biblia nunca aparece ese término, pero vamos a ir explicando poco a poco eso. Vamos a ir a Segundo de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 35. Allí aparece los sirios que van a atacar, pero Jehová envía un ángel, y dice allí que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un ángel mató 185,000 personas en una noche, en menos de 12 horas.
mató 185,000 personas. Varios aspectos que tenemos que considerar. Primero, el ángel, dice la Biblia que en este caso es bien claro, es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová mató 185,000 y eso equivale a tiempo. Es decir, él tardó la noche matándolos, no llegó y los mató de inmediato. No pudo hacer eso, este ángel no pudo hacer eso. Tenía que ir persona por persona hasta completar los 185,000. Y eso fue durante toda una noche. Entonces, este ángel que se menciona en 2 Reyes 19:35 no puede ser un ángel específico que anda matando gente, que todavía anda matando gente. Simple y llanamente fue un ángel que Dios envió para ese momento específico y fue una muerte milagrosa, porque ellos murieron, 185,000 personas en una noche, murieron. Muchos dicen que murieron de alguna plaga o algo, pero realmente no. La Biblia explica que murieron con la espada, es decir, era una muerte inmediata. No hay más especificaciones, pero el ángel lo hizo. La Biblia sí enseña que los ángeles pueden materializarse y los ángeles pueden matar. ¿Se acuerdan el caso de Balaam? Cuando habló la mula, él dijo: yo puedo matarte y dejar que ella viva. O sea, los ángeles pueden matar, pueden quitar la vida de alguien. Eso sí estamos seguros. Pero eso no responde a la pregunta si existe el ángel de la muerte, porque la palabra ángel de la muerte no aparece en ninguna parte de la Biblia. En Éxodo capítulo 12, versículo 23, también aparece cuando los primogénitos en Egipto mueren. Pero dice el versículo: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa frase que aparece allí en rojito pareciera indicar que era un ángel. Ahora, si realmente era un ángel, el ángel iba allí solo recibiendo órdenes, no podía entrar donde él quisiera y no podía matar a quien quisiera. Pero si usted lee bien el pasaje, la primera frase dice: porque Jehová pasará hiriendo. Ahora, en 2 de Reyes, el pasaje anterior, dice que es el ángel de Jehová, y en este dice que es Jehová quien pasa hiriendo. Aquí ya estamos teniendo un concepto distinto. Los ángeles, aunque pueden dar muerte, y aunque, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, Satanás viene para matar, viene para destruir y viene para robar, él no lo puede hacer sin la autorización de Dios. Por ejemplo, vimos hoy en la mañana que Job sufrió mucho, pero no lo pudo matar Satanás, porque Satanás no tiene ese poder. Satanás no puede decidir a quién mata. Hay muchas cosas populares, Satanás le gusta mentir, y Satanás ha puesto en el corazón de mucha gente pensando que él puede decidir a quién mata, pero realmente no lo puede hacer. La Biblia aquí, en estos 3 pasajes que usted puede observar acá, vemos que Dios está detrás de todo. Aunque los ángeles hacen ciertas cosas, Dios es el que está tomando la decisión. Pero quiero llegar a algo más fuerte todavía. Si está de pie, siéntese, y si está sentado, preste atención lo que le voy a enseñar. El ángel de la muerte no existe realmente. Lo que la Biblia dice es que Jehová mismo es el que mata. Y a mucha gente, y especialmente cristianos, no les gusta pensar que Dios quita la vida. Pero es lo que enseña la Escritura. Nadie puede morir si Él no lo decide. Nadie puede pasar al estado espiritual sin el cuerpo si Él no lo decide. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7, es un texto muy directo y nos enseña que Dios es el que hace tanto que nazcan niños como que mueran personas. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol. Está hablando de la tumba, de la muerte, y hace subir. Él habla de la resurrección. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Lo haga directamente o lo haga por medio de un ángel o lo haga por medio de cualquier otro evento,
como vamos a ver, digamos, como usted puede observar en el caso de Coré, que se lo tragó la tierra, no importa la situación, Dios es el que decide cuándo termina nuestra existencia. Él es el que ha tomado la decisión y Él tiene el control de eso. Yo durante el tiempo que nazco y tengo conciencia hasta que yo termine mi vida, soy responsable de todos los actos que hago y tengo un tiempo determinado que solo Él conoce. Y Él sabe cuándo nos vamos a ir. Entonces no debemos, los hijos de Dios, pensar cuándo vamos a morir, sino saber que Dios en algún momento lo va a hacer, pero no tenemos que tener temor, porque si Él mata, Él va a dar vida. La resurrección es esencial en la vida, en la teología cristiana, tanto de buenos como de malos. Es decir, todos los que murieron, todos van a resucitar. No importa si fueron buenos o fueron malos. Todos van a resucitar físicamente. Algunos enseñan que hay aniquilación. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña conciencia después de la muerte. Lo vimos la vez pasada, pero vamos a profundizar un poquito más después con el tiempo. En Ezequiel capítulo 18, versículo 23, Dios hace una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Vean la importancia de esto. Dios mata y Él da vida, pero Él no quiere matar. ¿Por qué morimos? Por pecado. Dios es legislativo y Dios tiene que estar sujeto a lo que Él mismo estableció y las leyes justas que Él tiene. Y Él le dijo a Adán, si comes del fruto, ciertamente morirás. Si Adán no hubiese comido de ese fruto y toma del árbol de la vida, nosotros conoceríamos en este momento a Adán. Todos nosotros estaríamos y conoceríamos al primer hombre. Conoceríamos a Adán. ¿Cómo estaríamos en este mundo? Porque no habría muerte. Las escrituras, pero no vamos a entrar en ese detalle, solamente lo voy a mencionar. Las escrituras parecen mencionar que el planeta Tierra tenía la capacidad de expandirse y de crecer, pero con el pecado de Adán no pudo hacerlo. Entonces, no importara cuántos seres humanos estuvieran naciendo, el planeta no dejaría de crecer, porque Dios lo estaría manteniendo. Y es algo que realmente ni siquiera lo hemos pensado, y sería algo totalmente diferente a lo que comprendemos ahora, que el pecado ha distorsionado y limitado. Pero en las escrituras hay muchos elementos. Ahora, esto nos lleva a otra parte. La muerte entonces no es un ángel. La muerte es entonces una declaración judicial, es decir, es una sentencia aplicada a una persona que violentó la ley. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis 20:14 que al final de los tiempos la muerte, es decir, la cesación de la vida, y el Hades, el sepulcro y el lugar de los muertos, van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Qué significa esto? Que ya no va a haber muerte más, que ya no va a haber sepulturas y que ya no va a haber tumbas nunca más, porque Él va a eliminar todo eso. Los impíos van al infierno, van a tener que ir allá al lago de fuego, y nosotros iríamos a la vida eterna. Pero la gente que va al lago de fuego no va porque Dios quiere. Es que hay un principio legislativo que no se puede cambiar, y Dios es perfecto y sus leyes son perfectas. Es nuestro deber creer en Jesucristo o rechazarlo, y si lo rechazamos vamos a recibir las consecuencias que están descritas allí. Ahora, si usted ya creyó en Jesucristo, como yo lo he hecho, y tenemos la confianza en el Señor y Salvador, yo no temo ir al Hades, y yo no temo el infierno, ni temo el lago de fuego. Realmente no lo debo ni siquiera pensar, ni siquiera lo pienso. Sí sé que voy a morir, pero yo pienso en que voy a ver al Señor y que voy a ver a mis seres queridos, y que va a ser un momento sumamente agradable para estar con el Señor, porque yo no voy a ir nunca al Hades ni nunca voy a ir al infierno, porque he creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y usted tiene que tener la misma seguridad si ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la conclusión es que no existe ángel de la muerte. No crea que anda un ángel por allí punzando a todo el mundo para ver quién está medio vivo y quién está medio muerto para llevárselo. No es así. Suenan muy bonitas algunas historias y son cómicas a veces, como por ejemplo Don Jabalí la muerte, o vemos otras cuentos que hay por allí. Todo el folclore mundial
siempre hay algo sobre eso, pero bíblicamente no existe un ángel. Quien decide y quien ya ha tomado una decisión de cuando el alma se separa del cuerpo ha sido Dios, y Él tiene el control. Y nosotros, si lo sabemos, usted va a descansar, porque si Dios tiene el control, usted puede pedirle a Dios y rogarle a Dios cómo quiere irse de este mundo. Y usted puede decirle al Señor: Señor, no quiero sufrir o no quiero pasar mal, yo quisiera morir de tal manera. Usted puede pedírselo. Ahora, Dios va a decidir si Él le concede o no, pero usted puede pedirlo. Y conozco a muchos hermanos que pidieron eso y Dios se los concedió. Han tenido muertes agradables, han partido con Él estando dormidos. Mi abuela se acostó y 2 horas después ya no estaba. Ella durmió y dormida pasó a la presencia del Señor. Otros no. Sin embargo, a pesar de eso, Dios ha estado con ellos y su presencia ha estado allí. Y como testimonio he visto hermanos que se dieron cuenta que el Señor ya había llegado por ellos. Y la Biblia dice que hay ángeles que nos vienen a recibir. Y he tenido, por la gracia y la misericordia de Dios, el testimonio de hermanos que antes de partir han podido decir: ya vienen por mí. Y he podido percibir de alguna manera la presencia de esos seres que no podemos ver. Y los hermanos después partieron a poco tiempo con el Señor, porque nosotros, sus hijos, estamos protegidos. Y hermanos que tenían enfermedades muy graves tuvieron una muerte muy tranquila y llena de paz, porque ellos sabían que estaba su Señor con ellos y descansaron. Y eso es importante saberlo, que usted puede pedirle al Señor la manera o la forma en que puede irse. Como digo, si Él decide concederlo, gloria a Dios, y si no, sí va a conceder algo, y es que Él va a concederle estar con usted, y usted va a percibirlo a Él en todo ese momento, y va a ser algo muy distinto a lo que el mundo nunca va a poder experimentar. Como el tiempo se me está yendo, quisiera mencionarles así entonces que la muerte. Quiero dejar allí con eso el tema, para que la otra semana podamos ver el Seol, dónde está ubicado, dónde están las almas, qué es el fuego que se menciona allí, y qué es la angustia, por qué hay dolor, por qué habla de rechinar de dientes. Eso lo veremos la próxima semana. Pero ¿qué es la muerte? Esa pregunta que nos duele tanto cuando un ser querido se va. Cuando mi madre pasó a la presencia del Señor Jesús, fue el momento más triste de mi vida. Las mamás tienen un vínculo único. Yo amé a mi papá, pero no fue igual. Las mamás tienen un vínculo único. Ellos nos tuvieron, nos formaron, Dios nos formó en el vientre de ellas, y hay algo muy fuerte. Y cuando mi mamá muere, yo percibo cuando ella se va. Yo percibo que ella ya no está. Y aunque estaba su cuerpo allí, el dolor que tenía no era verla allí, sino saber que ya se había ido y que ya ella estaba tan lejos que yo no la puedo volver a ver. Entonces, ese es el dolor, la distancia que produce. Pero a la vez sucedió algo en mí. Dios puso en mí la esperanza, porque yo supe que ella no había muerto, solo se había trasladado, y el cuerpo estaba dormido y sigue dormido. Algún día va a resucitar, es lo que dice la Escritura. Pero ella está con el Señor. Ella ya no tiene dolor ni angustia, está feliz, está cantando, no ha perdido la conciencia, no es un zombie allá adorando al Señor, es una persona como siempre fue, y es sonriente, feliz, ya no va a tener tristezas, y está mirando al Señor, y eso me dio una paz increíble. Y hasta la fecha la extraño, pero tengo una paz increíble de que ella está con Jesucristo. Mi mamá no tuvo esa dicha, sus padres murieron sin tener al Señor en el corazón. Pero a pesar de eso, mi mamá decía: mis padres no están con Jesús, pero Jesús me ha dado un consuelo que solo Él puede darme. O sea, Jesús siempre ha prometido a los suyos consolar. Entonces, ¿qué es la muerte? Eclesiastés 3:19 es uno de los pasajes que tenemos allí, y dice: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos,
así mueren nosotros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿A qué se refiere aquí Eclesiastés? Al físico. Él no está hablando de la parte espiritual. Pobrecitas las sectas que no entienden eso, porque no entienden el propósito de cada libro. Dios les ilumine. Pero la Biblia aquí lo que está diciendo es que físicamente somos como todos los demás seres. Cuando muere un perrito, cuando muere un gatito que usted tenía en casa y lo amaba, un periquito, lo que sea, usted siente la soledad y usted siente cuando él se va, el cuerpo no tiene nada. El cuerpo se queda vacío. A eso se refiere la escritura, el alma se va. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el espíritu vivificante, el principio de la vida. El alma de los seres se va a separar, y es lo que menciona Eclesiastés 3:19. Está hablando no del principio de vida, sino que está hablando de esa movilidad. Y a todos nos sucede igual. Cuando los seres queridos mueren, no lo podemos saber, y cuando alguien muere, su color de piel cambia. El color de piel ya no es el mismo. Hay muchas explicaciones, que la sangre va a los pulmones, que la sangre se va al estómago, entonces al irse la sangre el rostro va perdiendo color. Pero realmente cuando usted está cerca, porque lo he vivido muchas veces, yo he estado cerca de muchos hermanos que fallecieron, que están con el Señor. He estado cerca estuve el día que murió mi mamá y la pude ver partir. Todo eso pude ver cuando el alma se va y el espíritu se va, el rostro cambia, porque ya no tiene expresiones. Las expresiones que tenemos son el alma y el espíritu. Pero cuando eso se va, ya no hay nada. Eso es igual que cualquier ser vivo, una planta, un animal, cualquier ser vivo cuando muere, usted nota que está muerto, que la muerte es la cesación de la vida. Y regularmente la muerte comienza a manifestarse de manera muy rápida. También hay algo interesante con la muerte. En Números 16:29, cuando los hijos de Coré pecaron, Moisés les dice a los israelitas: si como mueren todos los hombres, como morimos todos nosotros y hemos visto a mucha gente morir, murieren estos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Esto es cuando se los traga a la tierra. Eso fue un hecho espectacular. Pero si usted observa la frase, dice allí: si fueren ellos visitados. Es decir, la muerte, que es la separación del alma y el espíritu, sucede cuando Dios viene y hace ese llamamiento. Y Él dice: usted tiene que venir, ya es el momento. Y va a haber una sala de espera, pero hay dos tipos. Está la prisión preventiva, que es donde van a estar los impíos, y hay una sala de espera donde usted y yo vamos a estar hasta la resurrección final. Depende nuestra vida, si hemos aceptado a Cristo o no. De cualquiera de los dos lugares vamos a estar. Pero la Biblia dice que Dios visita y se lleva a las personas. Eso es la muerte. Entonces decimos: pero ¿por qué mata a la gente? Realmente no la está matando. Lo único que está haciendo es separando. Y nosotros que estamos aquí vemos el cuerpo morir. La palabra muerte significa cesación de la vida, significa separación de la vida, y es estar separados. También hay varias maneras en que se expresa eso. Conocí a alguien, solo una vez vi a una persona morir gritando, rogando que no se lo llevaran, pidiendo no ir donde él sabía que iba a ir, y murió con un rostro terrible. Yo era bastante joven, así que no supe cómo reaccionar. Hoy me arrepiento porque le hubiera dicho que había una solución. Todavía él podía creer en Jesucristo como Salvador, pero yo era muy joven y no entendía eso. Pero quedó en mi mente grabado el rostro que le quedó. Un rostro de angustia, un rostro de profundo temor, cosa que no se ve en los creyentes. Cuando mueren los creyentes regularmente quedan en paz, aunque sabemos que han muerto. Hay otro pasaje que es Génesis 37:35. Jacob dice: descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Eso es una frase que utiliza Jacob cuando le dicen que José fue devorado por los animales. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Aquí está hablando ya de la tumba.
Y en Lucas 16, 22 al 23, cuando muere el hombre rico con Lázaro, ¿recuerdan? Este hombre rico, dice la Biblia, que murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Observen que hay dos tipos de muerte, o hay dos tipos de explicar el Seol o el Hades. Hades y Seol es lo mismo. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Por eso la Reina Valera 60 prefirió poner Seol y Hades, porque los conceptos son tan difíciles de interpretar que a veces significa tumba nada más, a veces significa el lugar de los muertos más allá de la tumba, y a veces significa ambas cosas. Y es un poco complicado la traducción. Entonces tenemos la tumba, que es el Seol en el Antiguo Testamento. Descenderé enlutado, con tristeza voy a morir y me van a llevar a la tumba con tristeza. Pero también habla del infierno, no solo de la tumba, sino del infierno. Porque hay una similitud, hermanos y hermanas, hay una unidad entre la tumba y el lugar donde va el alma. Y aunque lo vamos a ver más adelante, la Biblia siempre dice que las almas están abajo. Y como dije, más adelante vamos a ver dónde está específicamente el Hades. La Biblia dice dónde está específicamente. Y tal vez usted dirá, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están las almas y los espíritus de estas personas que murieron sin Cristo? La Biblia dice dónde, Jesús dice dónde están. Y la tumba es un símbolo claro, tangible y real de que hay algo más allá y de que vamos a estar en un lugar ya sea más abajo o más arriba. Y nosotros tenemos que saber que en Cristo Jesús, usted y yo que somos salvos, vamos a estar arriba. Entonces, ¿qué es la muerte? Simplemente la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Y esa separación produce que mi cuerpo deje de reaccionar, porque mi cuerpo no funciona si no tiene el alma. ¿Recuerdan el domingo pasado? Les mencioné que una persona amputada, que le falta una pierna o le falta un brazo, y le llaman la extremidad fantasma, realmente es el alma. El alma no perdió esa estructura. El alma tiene la estructura física y la figura física. Hay muchos pasajes en la Biblia, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, incluso este del rico y Lázaro. Observen el versículo que tenemos allí. Dice que murió también el rico y fue sepultado, pero observe, en el Hades alzó sus ojos. Es decir, el rico tenía la misma figura espiritual de su figura física. ¿Y cómo sabemos eso? Porque él reconoce a Lázaro. Él lo reconoce al otro lado. Lo que yo me miro físicamente, así soy espiritualmente. Y cuando pierdo una parte de mi cuerpo, el alma sigue completa. Entonces las sensaciones nerviosas reaccionan como que si estuviera todavía el miembro allí, porque el alma sí está completa. Ella no lo ha perdido. Y el alma va completa. Ella no pierde extremidades. Ella es completa, es un solo ser. Al igual que el espíritu, son una unidad. Pero el cuerpo sí puede perder partes por ser físico. Pero esa es la razón del por qué a veces hay sensaciones que uno no comprende. Y con esto termino. Yo sé que usted ha tenido momentos que ha estado orando y usted percibe que alguien está en su cuarto. Y usted va a tener dos reacciones. Una de temor o una de asombro. A veces confundimos el asombro con el temor. El asombro es una expresión que el cuerpo le cuesta entenderlo y a veces decimos me asusté, pero realmente no fue miedo. Porque usted dice, es que no tuve miedo, fue algo como miedo, pero no tuve miedo. La Biblia le llama asombro. Usted se asombró, usted se maravilló. Eso es cuando el espíritu percibe a otro espíritu cerca. Y por eso es que usted puede estar haciendo algo y si alguien viene calmadito, chiquitito, en silencio, arrimándose, usted lo percibe y vuelve a mirar hacia atrás, porque el espíritu sí lo percibe. El mundo espiritual se percibe. Y cuando usted está orando y a veces usted siente que no está solo, y usted no deje de orar, porque lo más probable es que Dios está permitiéndole percibirlo. A veces Él hace eso, nos deja percibir, o los ángeles se dejan percibir, Él lo permite. También hay demonios que se dejan percibir.
Entonces nosotros cuando estamos con el Señor debemos orar, y a veces podemos percibir a Satanás persiguiéndonos, podemos percibir a un demonio haciéndonos daño, lo podemos percibir. Y usted dice que sentí algo raro, algo extraño. Es la parte espiritual conectándose con eso, con otra parte espiritual. Lo está viendo, lo está percibiendo, pero nuestros ojos físicos no lo entienden, entonces solo tiene sensaciones. Dios dice que tenemos un ser interno, pero si Cristo Jesús no vive en nuestro corazón, ese ser está separado de Dios, está muerto. Eso es lo que significa la muerte, separación. Yo estoy muerto en pecado si estoy separado de Dios. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Volviéndome a unir a Dios. ¿Y cómo me uno a Dios? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. La palabra creer es confiar. La palabra creer es depositar toda la confianza en Él. Y si yo confío en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia, no en el ídolo que está pegado a la pared, no en esa imagen, al Jesucristo de la Biblia, al Dios eterno, si usted confía en lo que Él dice, y usted dice, Jesucristo es mi Salvador, yo creo en Él como mi Señor y Salvador, el Espíritu va a percibir el toque de vida de Jesús y va a poder mirar a Jesús. Y esa es la alegría que usted tiene. Cuando usted se convirtió a Cristo, ¿recuerda esa alegría? Una alegría que no puede describir cuando Jesús vino a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el alma, el espíritu que estaba triste, estaba moribundo, estaba inactivo, porque no tenía en sí vida, tuvo el toque del Maestro y pudo mirar directamente a su Salvador y pudo ser salvo y pudo percibir eso, y esa sensación no se repite ni se explica. Yo no puedo explicar lo que sentí cuando Cristo vino a mi corazón, y yo sé que usted no lo puede explicar porque es espíritu con espíritu y eso no se comunica al cuerpo, solo hay sensaciones. Si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no espere a morir para ver al Señor, porque si usted muere sin Cristo lo va a ver, pero como juez que lo va a condenar. Usted ahora es el momento oportuno para que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, y ya recuerde que creer es confiar que Él le salva como prometió, que lo que Él dice es verdad, y si usted cree en las palabras de Jesús, usted va a ser salvo, porque automáticamente va a cambiar su mente, va a cambiar su corazón, y usted va a poder tener una vida auténtica en Jesucristo. No se haga de una religión, ni haga un esfuerzo, solo crea en Jesucristo, confíe en Él, para que la muerte ya no tenga dominio sobre usted, y que el Señor sea glorificado en todo. Vamos a orar, vamos a terminar este estudio bíblico, y vamos a darle a Él la gloria y la honra, porque vive en nuestro corazón. Y espero que hoy le haya servido para distinguir un poquito más de su ser, y también para que no tema la muerte, porque usted no va a morir realmente. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y dice que el que cree en Él no morirá para siempre, porque realmente no vamos a morir, vamos a vivir en Él, y vamos a vivir de manera eterna. Así que yo le animo para que tenga confianza y tenga la seguridad del amor y de la gracia de Dios. Padre Santo, te damos las gracias por tu inmenso amor, tu grande misericordia, tu grande bondad. Te damos las gracias porque nos guías en todo, y te damos las gracias porque nos guardas. Te pedimos en esta noche que tengamos paz para descansar, no pensar en solamente en el terror de la muerte, que es cierto que nos da temor porque es una separación, pero Señor, sino confiar que esa separación que no entendemos es una libertad de los hijos de Dios, porque te vamos a ver, vamos a estar libres y no vamos a perder nada de lo que tenemos. Y en un futuro, no lejano para ti, vamos a resucitar otra vez físicamente sin el poder del pecado en nuestra vida. Te damos las gracias, te pedimos por los que no han creído en ti, para que los conduzcas y los lleves hasta tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias.